Queridos seguidores, yo cuando vi dije, Dios mío, yo tengo que compartir con ustedes esta información. Tengo unos documentos bastante reveladores, bastante importantes para la historia del Paraguay, para la historia del Paraguay y también para la historia de América. Tengo un documento de 1862, bastante antiguo, donde habla de las memorias de don Carlos Antonio López. Y don Carlos Antonio López en sus memorias cuenta muchas cosas. Y les quiero leer, gente, quiero compartir con ustedes. Y se van a dar cuenta que todo lo que estábamos relatando en los videos anteriores tienen relación, se relacionan entre todos, es como un rompecabezas. Después también, si da los minutos, si es que no es tan largo nuestra lectura, también tengo un documento donde se le descubre a Juan Crisóstomo Centurión en una traición. Él le escribe una carta a cámara y con un mapita le dice dónde está Francisco Solano López. Bueno, pero antes de eso, vamos a leer las memorias de don Carlos Antonio López. Leo el documento y dice así: memoria. Yo, el infrascripto, ciudadano presidente de la República del Paraguay, con las energías del cuerpo que aún mantengo, dice, en presencia del señor Domingo Francisco Sánchez, en honor a toda la verdad, dejo esta pequeña memoria que será guardada por el testigo, dice, presente, como testigo de mi actuar en el gobierno de la República del Paraguay, dice. Después dice, remitiéndome a los primeros años como cónsul, dice, después de la muerte del supremo dictador, se sucedieron varias actividades como el regreso al Paraguay de algunas personas que fueron expulsadas por el dictador y con sus ideologías de anexarse al gobierno de Buenos Aires, y por cuanto fue de necesidad de hacer reconocer a la República del Paraguay su independencia ante los países vecinos e Imperio del Brasil. Sigue. Si bien el gobierno de Buenos Aires, dice, instruido por injerencias del Imperio del Brasil, deseaban anexar al Paraguay a sus respectivos territorios, pero con la diplomacia, con mucho esfuerzo, se ha logrado el reconocimiento de vuestra independencia, dice, libre y soberana. Sigo, dice, con el oro que ha dejado el supremo dictador en las bóvedas que se encontraban, dice, en la ciudad de Asunción, que se comunicaban unas con otras desde la ciudad del antiguo lugar de residencia y comunicándose al costado de la iglesia de la catedral, todas estas con custodios y trampas y con oro y plata sellada, dice, así como enseres y ornamentos que pertenecieron a la Orden de Jesús, he utilizado estos bienes para el desarrollo de la República del Paraguay en forma equitativa y sin que haya, doy vuelta al documento, uso de más, dice, de ese oro. El vicepresidente, el general Francisco Solano López, primogénito mío, fue a Europa en misión diplomática y contratar ingenieros y artistas para el desarrollo industrial y personal de los ciudadanos de la República del Paraguay. De ese oro también, dice, con autorización del Supremo Congreso, se otorgó, atiendan acá, se otorgó un empréstito, dice, al Imperio del Brasil. Dice, al Imperio del Brasil un empréstito en el año 1844. Para poder el Imperio del Brasil cubrir los intereses de un empréstito del año 1825 que fue otorgado por Rothschild al
referido imperio. Además, se otorgó otro préstamo en el año de 1857 a una banca inglesa, deuda que aún no fue pagada o saldada. El Imperio del Brasil ha devuelto por completo el empréstito. Dice, este es un dato fantástico y en las memorias de Don Carlos ya te está revelando, ya nos está revelando que el Paraguay prestó dinero a un banco de Inglaterra y también a Brasil. Imagínense, gente. Bueno, sigo, pues largo. Bueno, he impulsado las importaciones y exportaciones, la reorganización del Ejército Nacional y su escalafón militar. Con disgusto mío, el general López, a su regreso de las Cortes Europeas, arribó a Asunción una mujer de apellido Lynch, con un párvulo primogénito del general López, nacido en Buenos Aires, pero que con el tiempo acaparó mis atenciones y mi amor. No así mi señora Juana Paula. También hago memoria de mi afecto a una hija. Esta es una revelación, gente. Una hija que nació de una mujer amada por mi persona, hoy ya fallecida. El nombre de la pequeña es Francisca Ignacia. Antes de seguir con el relato, gente, quiero que atiendan bien esta parte donde don Carlos Antonio López menciona la existencia de una hija. Y les leo lo que dice. Esto es impresionante. Dice, el nombre de la pequeña es Francisca Ignacia, que por pedido de seguridad de su madre no fue reconocida con el apellido López. Pero, dice, he dejado instrucciones al general López para su cuidado y proveer de lo necesario. También hago memoria, dice, al joven Patricio Escobar, ahijado mío, que una noche en esta casa, por valeroso auxilio al señor ministro del Imperio. Bueno, acá se está ya refiriendo a lo que pasó con Paraños en la casa de los López. ¿Se acuerdan de la mordida de la serpiente? Y Patricio Escobar le salva la vida. Dice, sigo con el relato, con la lectura. Bueno, del Brasil Paraños, este joven también dice he dejado, dice, una caja, la instrucción he dejado, dice, del Brasil Paraños, y este joven también dice, he dejado la instrucción al general López, así también como mi hija Francisca he dejado en depósito en un banco de Francia, dice, cierta cantidad de oro sellado que proviene de mi sueldo, dice don Carlos. También dejo instrucción de la debida atención al señor don José Escobar, amigo de confianza mío y padre del joven Patricio Escobar, también honorable y con una educación íntegra, igual a la de su señora, la señora Ana Bella, dice. Bueno, acá ya menciona, gente, de la existencia de Ana Bella, Patricio Escobar, el papá de Patricio Escobar, y también de una hija de don Carlos Antonio López que no lleva su apellido, ¿sí? Todo esto nos revela la carta, todo esto nos revela las memorias de don Carlos. Dice, dejo como su sucesión mío, previa autorización del Congreso, al señor vicepresidente Francisco Solano López. Bueno, esta parte del documento está todo ya muy deteriorado, no se entiende muy bien. Digo, siga con el trabajo de desarrollar a la República del Paraguay, que se desarrolle las fábricas de fierro, dice, o hierro,
así como la ampliación de la línea del ferrocarril, las explotaciones de las minas de oro y otros minerales en el Paraguay, que ya siendo de mucho dolor de esta enfermedad, dejo de escribir, dice, con mi puño y letra, esta memoria, sin antes ordenar una copia al señor Francisco Sánchez Asunción, septiembre 2 de 1862, firma López y abajo dice ante mí y firma Domingo Francisco Sánchez, Domingo Francisco Sánchez, y el sellito que nos dice que este documento es real. Imagínense las revelaciones que nos dio este documento, estas memorias de don Carlos Antonio López.